de tu mano que me sostiene. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, bendito es su nombre, maravilloso es adorarle. Para mí es una fiesta que hago para Él. Y haber sido creados para la alabanza de su nombre es maravilloso. Tú y yo fuimos hechos para eso. Es un propósito grandísimo, maravilloso. Y hoy estamos de fiesta. Estamos adorando al Señor porque Él es bueno, porque es digno de alabanza. Y vamos a hacer nuestra declaración de fe porque vamos a recibir la santa palabra del Señor. Así que ahí desde casa yo te invito a que cierres los ojitos y repite conmigo esta declaración de fe. Dile así al Señor: Señor, dame unos ojos que te vean, unos oídos que te escuchen, una boca que desate la bendición, un corazón que te busque apasionadamente y que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo te sirvan siempre. Permite que tu palabra hoy sea como un martillo rompiendo la dureza de mi corazón y que sea como un cincel perfeccionando mi alma, pues quiero hacer de tu palabra mi camino a seguir el resto de mis días. Amén y amén. ¿Estás preparado? Entonces con ustedes el pastor Jefferson Herrera. Dios te bendiga. Así es, estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros en este día. Dios es maravilloso, Dios es bueno y por eso le buscamos y por eso le adoramos y le servimos. Así como también te servimos allí en la casa donde estés. Gracias por conectarte, gracias. No sabes cuánto nos alegra el saber allí cuando pones un like o pones en el chat de la iglesia y dices, bueno, gracias por la palabra, gracias por esto. Eso nos alimenta a nosotros, no el ego, no alimenta el ego. Alimenta el espíritu con el cual nosotros hacemos esto, el espíritu de servicio. Y decimos, bueno, por lo menos misión cumplida cada vez que tú dices, me gustó esto, qué bueno aquí. Recibimos muchos comentarios respecto al día de ayer de las luces, que me estaba muy bronceado, que muy rojo, que muy azul, que muy verde, que muy morado, que me parecía a Barney. Bueno, fui yo el que dije ese que me parecía a Barney. Por la camisa y por los colores. Entonces, hoy procuramos una nueva forma de hacer televisión, de hacer la iluminación. Espero que les agrade. El sonido también espero que esté mucho mejor. Todos los días trabajamos para mejorar. Hoy contamos con la ayuda de Felipe, hoy estamos con la ayuda de Camilo y Sara siempre en los controles allí, intentando que las cosas todas vayan cada vez mejor. Gracias entonces por sus comentarios y por todo lo que nos dices a favor y también las críticas constructivas. Gracias, intentamos seguirlos y que todos estén cómodos en sus hogares. Sin embargo, el mensaje de hoy, la palabra que Dios tiene para este día, es un mensaje cual ha llegado a mi corazón y tiene referencia a lo que está ocurriendo no solamente a nivel mundial de la sociedad, sino a nivel de la sociedad cristiana, del mundo cristiano, de la iglesia. Y Dios en su infinita sabiduría, en su inmensa sabiduría y en su potestad soberana nos ha traído al momento en el que debemos entender su mover. Y en esa línea debemos también empezarnos a mover nosotros. Y a pesar de los apegos, a pesar de las cosas buenas y de las cosas malas, creo que hoy tenemos una gran oportunidad de unirnos al vagón principal que es Dios y nosotros, la iglesia, asumir la propuesta y los desafíos que Dios en este tiempo nos está colocando. Así las cosas, entonces consideré necesario una nueva serie donde tenemos que redefinirnos. Ese es el tema del día de hoy y la serie en la cual Dios nos va a llevar. Terminamos una que era desacostumbrados. Dios nos llevó a unas nuevas costumbres, a nuevos propósitos y a nuevas metas a alcanzar en nuestra vida. Ahora Dios nos llama a redefinirnos como iglesia.
redefinir la forma como estamos haciendo iglesia, redefinir la forma como nos expresamos como iglesia. Créame que estas palabras van a tener mucho sentido a partir de ahora en nuestras vidas y en la sociedad del mundo de iglesia. Yo creo que esta situación está impactando nuestros corazones y también está impactando los corazones de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Yo estoy feliz que Dios pueda usarme como canal de bendición. Repito, no solo para nuestra congregación, para nuestra comunidad. Hoy es tiempo. Yo siento de parte de Dios que este mensaje es para todos los que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Así lo sentí mientras preparaba este mensaje. Y vamos a basarnos entonces en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 22, desde la segunda parte del versículo 22 y versículo 23. Y vamos a leer la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Esta versión me ha estado gustando mucho, me ha impactado por sus palabras muy cercanas a nuestro lenguaje. Dice Efesios capítulo 1, versículo 22, la segunda parte, y el 23. Y a él, es decir, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Hoy, con toda esta situación, pudimos darnos cuenta cómo la iglesia, de verdad, la iglesia está en una crisis de identidad. Porque la iglesia no refleja lo que acabamos de leer en Efesios 1, en Efesios, el pasaje de Efesios. Efesios 1, 22 y 23. No refleja eso. No refleja el cuerpo de Cristo. No refleja que su cabeza sea Cristo. No está reflejando aquello para lo cual fue creada la iglesia. Y creo que esa crisis de identidad está afectando a la familia, afectando al individuo, afectando a la sociedad, porque la iglesia tiene un rol, la iglesia tiene una función, tiene un llamado. Y si esto no se cumple, no cumple con el rol, ni con la función, ni con el llamado, pues la familia, el individuo, la sociedad se ven afectadas. Así que esta serie de enseñanzas que comienza hoy es un llamado para que la iglesia cumpla con el propósito para la cual Dios la creó, Dios la formó. Voy a decirte un pequeño resumen de la enseñanza que vamos a tener el día de hoy, para que si quieres la pongas en una frase de Facebook o la pongas en una frase de WhatsApp o no sé, en tus redes sociales. Es una frase que va a resumir lo que nos va a decir el Señor en este día. Yo creo que Dios va a usar esta crisis mundial para sacar a la iglesia de la crisis de identidad en la que se encuentra y lo representemos dignamente y nos volvamos a alinear con sus propósitos eternos. Yo creo eso profundamente y creo que lo estás leyendo allí porque me interesaba que lo pusieras en tu Facebook. Apunta rápido, escribe rápido. Yo creo que Dios va a usar esta crisis mundial para sacar a la iglesia de la crisis de identidad en la que se encuentra y lo representemos dignamente y nos volvamos a alinear con sus propósitos eternos. Escúchame entonces. Hay algo peor que la crisis del mundo actual y es la crisis en la que se encuentra la iglesia. Por eso, iglesia, tú y yo necesitamos recuperar la identidad. Y quizá usted se pregunte, ¿cuál identidad? Pues durante esta charla voy a hablarles un poco acerca de eso, de identidad. La equivalencia, lo que significa para Dios la iglesia, lo que debe significar para la sociedad la iglesia. Y primero te lo voy a definir así. La iglesia es un organismo espiritual. Amén. La iglesia es un organismo espiritual. Aunque
conformada por seres humanos, ¿vieron la imagen? Aunque está conformada por seres humanos y fue establecida para funcionar en el mundo natural, su ADN es espiritual. No podemos confundir el hecho de que la iglesia está conformada por humanos y está reglamentada y constituida y tiene una forma de operar muy humano. Entonces, no podemos confundirnos creyendo que la iglesia es un organismo natural. Escúchenme, no se vaya a confundir. La iglesia no es un organismo natural. La iglesia es un organismo espiritual. Y esa palabra organismo es muy diferente a la palabra organización. Porque la iglesia no es una organización espiritual. Escúcheme lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que la iglesia es una organización espiritual. Yo estoy diciendo que la iglesia es un organismo, porque el organismo está vivo. Y la iglesia está viva, compuesta por personas. Y la suma de todos nosotros forma un gran organismo que es la iglesia de Cristo. ¿Está claro? Entonces, primero, el ADN está determinado por el origen. O sea, tú puedes, examinando el ADN, concluir quién determinó su ADN, su identidad. ¿Cuál fue su origen? Su determinador, su padre. Amén. Entonces, el ADN está determinado por el origen. Y con respecto a la iglesia, esta tiene un origen espiritual, porque la iglesia nació en el corazón de Dios para los propósitos de Dios. Amén. La iglesia no nace en el corazón de un humano para los propósitos de un ser humano. Amén. Entonces, ya seguro usted ha escuchado a algunas personas decir que la iglesia es un negocio. Bueno, ¿de dónde pudo haber salido esa idea de que la iglesia es un negocio? Pues bueno, seguro alguien alguna vez le dijo a otro, venga, yo le pago un local, y otro dijo, venga, yo le compro el sonido, y otro dijo, venga, yo le pongo las luces, y juntos dijeron, usted predica y vamos miti. Esa mentalidad tiene la iglesia como está, ¿sí? Esa idea de montemos una iglesia, ¿sí? Si es una organización de origen humano, pues bueno, monten una iglesia. Y hay algunas de ese tipo. Pero la verdadera iglesia, la iglesia de Jesucristo, la cual tú y yo somos parte, esa iglesia no tiene origen humano, es de origen espiritual. Su origen está en Dios. Y esa iglesia no tiene la idea de tener retorno sobre la inversión. La iglesia de Cristo no tiene la idea ni la constitución para hacer más acerca de la inversión o producir, ni tampoco tiene la idea de crear un púlpito para deshacer mis problemas o mis vacíos, ni simplemente con el propósito de que me escuchen. El propósito de la iglesia viene de Dios y son eternos, como lo es su gestor, como lo es su determinador, como lo es su Padre Dios. Efesios capítulo 3, en el versículo 10, el apóstol Pablo nos dice el propósito de todo esto. Efesios 3, verso 10. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar su amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades visibles que están en los lugares celestiales o invisibles. Amén. Autoridades visibles o invisibles. Por eso habla de autoridades que están, gobernantes y autoridades que están en los lugares celestiales. Mire el propósito de Dios con su iglesia. Es mostrar su variedad de dones y su sabiduría a todo ser, sea visible
o sea, invisible. Y el versículo 11 dice, y esa era su plan eterno, que Él lo llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo que quiero decir es que, como es eterno, lo sigue llevando a cabo a través de nosotros, cuando nosotros somos el cuerpo de Cristo. El propósito comienza con Jesús y se sigue extendiendo por medio de la iglesia al estar lleno del Espíritu Santo. Lo que quiere decir y afirma mi primer punto es que la iglesia tiene un origen espiritual. Ahora, la iglesia no solo tiene su origen espiritual, sino que también la esencia es espiritual. La iglesia está conformada por personas, por gente, pero esa no es su esencia. El hecho de que tú y yo conformemos la iglesia no quiere decir que tú y yo seamos la esencia de la iglesia. No sé si puedas entender eso, pero si la esencia de la iglesia es espiritual, ¿qué es la esencia de la iglesia entonces? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el corazón de la iglesia. El Espíritu Santo del cual Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces les enviaré otro ayudador. Él es el ayudador de la iglesia. Él es quien hace que la iglesia avance, hace que la iglesia sea lo que debería ser. No nuestras estrategias, no nuestras fuerzas ni nuestras ganas. Es el Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo identifica ese problema que vivimos hoy en día en la iglesia en Corinto. La iglesia se está confundiendo y la iglesia cree que la iglesia es el lugar. Y entonces dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Escuche lo que dice 1 Corintios 3, 16. Escuche, dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos, escuche, todos ustedes juntos, las mayúsculas son mías, para resaltar que Pablo está haciendo referencia a la unidad de las personas, ¿sí? No a ladrillos juntos, no a ladrillos pegados uno encima de otro, no. Dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Sí? ¿Quién es la esencia de la iglesia entonces? ¿Los ladrillos? ¿El sonido? ¿Las sillas? ¿Esta transmisión? No. La esencia de la iglesia es el Espíritu Santo. Repitan conmigo todos. La esencia de la iglesia es el Espíritu Santo. Y Él llenándonos a nosotros todos juntos. Entonces lo que hace a la iglesia, es el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que hace la iglesia. Sin el Espíritu Santo solo seríamos un grupo común con una creencia común. Y hay muchos ejemplos de personas comunes con creencias comunes o con convicciones comunes. Por ejemplo, en los bares se reúnen las personas con el propósito de bailar, de tomar alcohol, de emborracharse. ¿Esto es una iglesia entonces? ¿Porque hay un grupo de personas con una creencia en común? No. En un estadio de fútbol, viendo un partido de fútbol del América, el campeón actual del fútbol colombiano. Se reúnen entonces en pro de cantar los goles y las jugadas del equipo, porque están reunidos gente en común, en un común propósito. Entonces, ¿es una iglesia? No. ¿Sí ves? El hecho de que se reúnan con una creencia y con un propósito en común no los hace iglesia. Una iglesia es cuando lo que nos une es el Espíritu Santo. Por eso es que tú formas parte del organismo más impresionante que ha existido y que jamás existirá en la historia del universo, la iglesia de Jesucristo.
Tú haces parte de ese organismo. Ahora, entonces, ¿por qué hay iglesias pequeñas y por qué hay iglesias grandes? ¿Sabes por qué? Porque hemos hablado mal. Hablamos mal. Y voy a explicarte por qué. Hemos dicho que la iglesia es la gente. ¿Quién es la iglesia? Las personas llenas del Espíritu Santo. Las personas son las que son habitadas por el Espíritu Santo. Y al estar presente el Espíritu Santo de Dios, entonces está la esencia importante, la esencia vital de la iglesia. Así que nosotros hablamos mal cuando decimos: ay, pastor, hoy no pude ir a la iglesia. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo que no pudiste ir a la iglesia? ¿Sí me entiendes la referencia? ¿Quién es la iglesia? ¿No eres tú la iglesia? Todo el tiempo eres iglesia. Entonces debemos empezar a corregir nuestra forma de hablar. Por favor, corrígeme cuando yo me equivoque. Yo te ayudaré y te corregiré también. Porque tenemos que hablar mejor. Tenemos que decirlo de la manera correcta. Y la manera correcta sería: pastor, ayer no pude ir a reunirme con la iglesia. Esa sería una manera correcta. Ayer no llegué, pero estuve conectado en el Espíritu con toda la iglesia. ¿Viste que podemos conectarnos? Tú estás en tu casa y yo estoy aquí. Somos iglesia. ¿Por qué? ¿Porque estamos leyendo la Biblia? ¿Porque estamos cantando canciones? No. Somos la iglesia porque estamos unidos en el Espíritu Santo. Tú en tu casa, nosotros aquí en nuestra casa. ¿Ves la diferencia? Solo cambiando la forma de hablar nos ayuda a redefinirnos cómo hacemos iglesia. Y saber esto, hermano, va a sacarnos muchas ideas que existen de que hay iglesias pequeñas y hay iglesias grandes. La iglesia de Jesucristo es una sola y se reúne en muchos lugares del mundo. Solo que hay reuniones grandes de muchos cristianos y hay reuniones pequeñas de pocos cristianos, pero la iglesia es una. Amén. Y yo tengo el privilegio de reunirme en este día con personas en Nueva York, con personas en Japón, con personas en España, en Canadá, en Barranquilla, en Bogotá, aquí en Cali, aquí en mi casa, al mismo tiempo, sin salir de casa. Hoy está sucediendo en estos momentos, porque la iglesia no es una reunión de domingo. La iglesia es algo que sucede constantemente donde quieras que estén los creyentes. Amén. Esto es tremendo, hermano, lo que Dios nos está enseñando hoy. Que esté llegando este mensaje hoy, porque esa es la iglesia que leemos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las demás cartas de la Biblia también. La pregunta entonces pertinente este día es: pastor, ¿y entonces qué pasó? Porque todo lo que usted está diciendo es cierto. Y todo lo que usted está diciendo lo puedo corroborar con la Biblia. Pero entonces, ¿cuándo cambió todo? ¿Cuándo cambió? Le voy a contar qué pasó. Un emperador llamado Constantino, ahí a los finales del 280, 270 después de Cristo, este emperador es conocido no solo por sus grandes conquistas, sino porque fue uno de los primeros emperadores que se convirtió al cristianismo. Aunque los historiadores afirman que no fue una conversión genuina, sino una conversión estratégica para unir la iglesia y la política. De esta manera, yo puedo decirles que era un emperador, de esa manera él pudo decir que era un emperador puesto por Dios y que todo lo que él estaba haciendo y su asignación expansionista era una asignación divina.
De esa manera solamente, uniendo la iglesia con la política. Y debes entender que para este tiempo, los años 280, 300, la evangelización de los apóstoles y los cristianos discípulos habían sido muy poderosa en el mundo. Los apóstoles y los discípulos cristianos habían hecho una obra evangelística tremenda, tanto que de ser perseguidos se convirtieron en la religión predominante del imperio. Y en el año 313, en lo conocido como el Edicto de Milán, se le permite no solamente a los cristianos, sino a todas las creencias reunirse libremente en un lugar. Y a partir de ahí empiezan a surgir las megaconstrucciones de templos y las mega reuniones. Porque antes de ser este edicto realidad, los cristianos se veían abocados a ocultar su fe. De ahí salió el famoso pez que tú llevas en el carro. De ahí salió la famosa señal de la cruz o persignación. No es un rito de culto, ni de ninguna religión, al contrario. Era la forma como los cristianos se comunicaban en clave para decirle a otros creyentes, no públicamente, sino a escondidas, que era cristiano. Usted veía a alguien y se hacía la cruz, o se la hacía aquí, o se la hacía aquí, o se la hacía por ahí, y el que lo veía decía, ay, es cristiano, me puedo comunicar con él de manera cristiana. O usted estaba allí y dibujaba el pescadito, y el que lo veía dibujar inmediatamente sabía, ah, aquí hay un cristiano. Y el dibujito de pescado tiene esa forma porque es la forma de simbolizar, de señalar, para allá están los cristianos. O si le hacía la cabeza para allá, entonces para allá están los cristianos. Porque si no lo hacían así, si lo hacían públicamente te ponían preso y hasta te podían matar. Este Constantino, en su región llamada Constantinopla, construye un gran edificio y pone en la cúspide del templo una cruz. Y dijo, esta va a ser la señal a partir de ahora para que los cristianos se reúnan y practiquen su culto. Y así contribuyó en un muy alto porcentaje a que la iglesia saliera de las calles, saliera de las casas, de la cotidianidad, y lo metió y lo confinó en un lugar. Qué curioso que fue en el periodo de la persecución de la iglesia donde precisamente la iglesia tuvo el mayor crecimiento. Se propagara y expresara su origen, su esencia naturalmente en la crisis, en la dificultad. Y en este tiempo yo lo puedo decir que es más un tiempo de comodidad. En este tiempo donde podemos reunirnos tranquilamente, donde es un tiempo de tranquilos, reúnanse. Fuera el tiempo de expandirnos más, pero nos hemos convertido en una organización fría e irrelevante para los propósitos eternos de Dios. Porque eso limitó drásticamente el poder y el impacto de la iglesia. Confinada a un lugar, confinada a un día de la semana, robándole a la gente la oportunidad de expresar el amor y la vida de Dios en lo cotidiano. Es decir, en tu oficina, en tu casa, en la calle, en la universidad, es donde se debiera expresar la iglesia, porque es donde más se necesita la iglesia. Amén. Entonces, ya no se expresa allá, sino que se expresa el domingo. Ya no se expresa en la universidad ni en los colegios, sino que se expresa en un recinto cerrado. Y entre más claustrado y más disfónico sea el templo, parece que mejor. Por eso ocurren una cantidad de cosas que tenemos que redefinir. Por eso es que cuando ocurren estas cosas, y hoy lo pienso y me da risa, porque se cumple mucho de lo que te acabo de decir. Y es que cuando teníamos un problema,
¿a dónde corríamos? Al templo. Porque creemos que Dios está allá. ¿Sí? Pero hoy pensemos, ¿no que la iglesia somos tú y yo? ¿Sí? Entonces lo que te acabo de decir es que vivimos en una vida de pecado afuera y nos volvemos santos cuando llegamos a la iglesia. Sí, claro, porque como Dios vive allá en la iglesia, como Dios está allá en el templo, se nos olvida fácilmente que Dios está en ti, que Dios está en la calle, que Dios te ve afuera, que Dios te ve en tu casa y que Dios te ve allá donde estás. Se nos olvida eso. Lo que te acabo de decir es que cuando tenemos un enfermo, esperamos que llegue una campaña de sanidad en lugar de orar por él ahí mismo, porque creemos que Dios está allá en el templo. Te olvidas que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, no solamente con el pastor o el ministro, también está en ti. Hay una de las canciones del grupo de rock llamado Rescate que habla de ese tema. Y una parte de la letra de esa canción dice: en las calles los buscó, en las calles los sanó, en las calles les dio pan, en las calles sus pisadas van. Fuera de las casas, fuera de los templos y a la calle. Donde está el que sufre, dale una palabra en las calles. Mira la vida, corre apresuradamente por la calle. Mira que la muerte anda rodeando por tu calle. Pero la Biblia también lo dice, y lo dice múltiples formas. Mira, por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Nos habla de cómo Jesús ve la iglesia. Dice el verso 35: Jesús recorrió todas las ciudades y las aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y escuche, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Verso 36. Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban, ¿cómo? Confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos entonces les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a las sinagogas, a los templos, a los edificios. No, a los campos. Increíble, hermano. Les voy a confesar algo. Yo he leído muchas veces esto. He usado este pasaje para hablar de la misericordia de Dios y para hablar de cómo andamos nosotros distraídos y desamparados y confundidos. Pero yo les confieso, no lo había visto así. No lo había visto así. Pedirle a Dios que envíe obreros a sus campos, al mundo, a todo lugar, no al templo, no a las cuatro paredes. ¿Sabes cuál es el anhelo de Dios? Dios quiere tocar a las personas donde están. No podemos seguir como iglesia limitando a Dios a tocar a las personas en los lugares específicos y en las horas específicas. Yo recuerdo alguna vez haber leído en la biografía de Mahatma Gandhi, en el episodio de la búsqueda interna de los vacíos espirituales que tenía Mahatma Gandhi, que llegó con la sed de encontrarse con Dios, con un ser espiritual. Llegó a un templo cristiano en los Estados Unidos. Y ese día que llegó, no lo dejaron entrar al culto. Lo pararon en la puerta y le dijeron: un momentico, hoy no puede entrar, hoy es culto de negros. Y le dijeron: venga mañana, que mañana es el culto de los indios. Si no viene mañana, toca esperar, porque después viene el culto de los en inglés, el culto de no sé qué, y pasado mañana el culto de latinos. Tremendo, hermano. No podemos seguir como iglesia de Jesucristo limitando a Dios. Hoy no se puede orar por enfermos porque hoy es un culto de profecías. Hoy no se puede dar profecía porque hoy es un culto para... No, hermano, Dios mío, Dios anhela, Dios quiere, desea bendecirte, sanarte, cuidarte, hablarte
donde estés. Allá quiere ir el Señor. Esa es la razón de estas transmisiones. Abrir el espectro y nuestro alcance a todos. Y yo por eso bendigo al Señor por este tiempo. Porque si no nos hubiera forzado a esto, no estaríamos aquí. Seguiríamos cómodos en la iglesia, en el templo. Hagamos un ejercicio y ayúdenme con esto. Los muchachos que están aquí me ayudan, por favor. Tomémonos una selfie. Es que yo no lo sé hacer, me tienen que ayudar. Sí, venga. Pues sí, tomemos una selfie. Bueno, háganlo cada uno mejor con sus teléfonos. Tome el teléfono allí, venga, mi amor, venga, hágame usted porque yo no lo sé hacer. No, bueno, sí, tómense la foto acá conmigo, pero cada uno con su teléfono. Miren, hagamos este ejercicio. Vamos a tomando la selfie. A ver, tómeme está al revés de la cámara ahí. Está al revés de la cámara, mi amor. Eso. Solo tú y yo aquí nomás, los dos. Ya. Eso. Ahora, tómense la foto, pues, tómense la foto ustedes ahí. Aquí están los hermanos tomándose las fotos. Cada uno con su teléfono, tómense la foto, cada uno con su teléfono. También allá en sus casas, por favor, ayúdenme con esto. Tómense la foto cada uno. Eso. Y ustedes que pueden, ya pueden salir de aquí. Déjenme espacio, por favor. Coloquen allí como un eslogan a la selfie, ¿sí? Póngale un letrero que diga: la iglesia es donde tú estés, ¿sí? A la selfie que se tomaron, que están contigo ahí, le vas a poner ahí: la iglesia es donde tú estés. Y mándemela allí, por favor, al correo, a la iglesia, y mándelo a todas sus redes sociales con ese eslogan. Difúndalo, hermano, que todo el mundo se dé cuenta de esto. La iglesia es donde tú estés. Amén. Por favor, necesito que lo hagan todos ahí y empiecen a difundirlo. Yo, como no sé hacerlo, pues le pido de favor ayuda a un joven. Usted también lo puede hacer en su casa. Pide de favor ayuda. Mire, me acabo de tomar esa selfie y necesito poner un letrero allí que diga: la iglesia es donde tú estás. O eso, hashtag, la iglesia es donde tú estés. Y entonces lo difundes por todas tus redes sociales. Amén. Si lo hacemos todos juntos, sería un gran impacto, de verdad. Lo último de hoy es que es increíble que Jesús había dado una instrucción clara y una instrucción precisa que marca la ruta, marca el desarrollo y el cómo debemos comportarnos como iglesia. Jesús dice, bueno, esto lo va a relatar Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Pero son palabras de Jesús. Amén. Lo narra Lucas en el libro de los Hechos, pero son palabras de Jesús. Escucha lo que dice. Dice Jesús: pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes. Serán mis testigos. Serán mis testigos. Miren, estamos llamados a ser testigos de Dios, no de una institución con ese nombre. Amén. El llamado no es a ser de una institución con ese nombre, sino que es un llamado, una responsabilidad, un privilegio testificar de la vida del Señor. Amén. Y además dice que somos llamados a ser testigos, es decir, hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿En dónde vamos a hablar? ¿En un edificio? ¿En una sinagoga? ¿En un templo? ¿En una institución? No. Mire, ni siquiera en ese tiempo de las palabras de Jesús estaba el concepto de iglesia como templo. Ese concepto surgió del mismo Jesús, la iglesia, pero referente a las personas, no a los templos. Miren, ¿dónde debemos ser testigos? Por favor, pongan allí. ¿Testigos en dónde? En Jerusalén. Jerusalén era la ciudad donde ellos estaban. ¿Dónde más? Por toda Judea. Judea era el departamento que tenían ellos y tenían a Jerusalén como su capital. ¿Dónde más? En Samaria. Samaria se constituyó en esos tiempos antiguos como la capital de Israel, en el reino dividido. Era la provincia que representa el territorio de costumbres e ideas diferentes. Sí, había una mezcla de creencias judías y paganas.
Y además dice el texto, y hasta los confines, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Eso quiere decir todo el mundo. Amén. Jerusalén, ciudad. Judá como el departamento. Samaria, el país. Y el resto del mundo. La iglesia debe expresar a Cristo. ¿En dónde? En la casa, en la familia, en el trabajo, en el estudio, en el transporte público, en el transporte privado, en todo lugar, en todo el mundo. Esa era la instrucción. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se encerraron en Jerusalén por miedo. Pero la persecución, es decir, la crisis, los hizo salir. ¿Sabes qué está ocurriendo hoy? Que la crisis debe hacer que nosotros nos demos cuenta de que estamos muy cómodos, hermano. Estamos acomodados en una zona de confort y no estamos desarrollando el propósito como la iglesia de Jesucristo. Entonces Dios nos saca de los templos. Escúcheme, Dios no permitió que se cerraran las iglesias, no. Se cerraron fue los templos. Nos sacó de las reuniones dominicales en los templos. Nos sacó de los auditorios bonitos y ostentosos. Nos sacó de las luces y de la comodidad. ¿Para qué? Para hacer luz donde debemos ser luz. Para evangelizar donde se necesita el evangelista. Para profetizar donde se necesita el profeta. Para pastorear donde de verdad tiene que estar el pastor, el maestro, el apóstol, donde se necesitan, donde nunca habíamos ido. Entonces la pregunta hoy es, pastor, a veces me preguntaron, pastor, ¿cuándo será que volveremos a la normalidad? Y hoy digo, ojalá nunca volvamos a la normalidad, porque yo creo que debemos quitarnos eso de la mente, que de la historia. ¿Qué parte de la historia de la iglesia es normal? Pues nada. Somos un organismo vivo que tiene que moverse, que tiene que hablarle a todos. Pastor, entonces nunca vamos a volver a la iglesia, al templo. Claro que sí. Es que el templo es nuestro centro de entrenamiento. Pero miren, yo le doy gracias a Dios que esto está ocurriendo y esto confirma algo que por muchos años mi esposa y yo hemos luchado. Por muchos años, desde la etapa de nuestro inicio en nuestro ministerio hemos luchado por esto que está ocurriendo hoy en el mundo. Que la gente no se vuelva templo dependiente, ni que la gente se vuelva pastor dependiente. Por eso es que usted no nos ve a nosotros metidos en sus casas. Aunque muchos nos piden que nos metamos en las casas de ellos a orar o a hacer cualquier cosa. Amén. Ay, pastor, usted nunca viene. Ay, pastor, usted nunca viene aquí a orar a la casa. Nosotros queríamos que usted, la iglesia, se diera cuenta que Dios está con usted como está con nosotros. Nosotros queríamos que experimentara lo que se siente el respaldo de un Dios todopoderoso. Queríamos que viera la gloria de Dios en su casa y donde quiera que estuviera, porque la iglesia debe expresar a Dios. Y en este tiempo hemos tenido, miren, hasta que hacer la Santa Cena, por ejemplo. ¿Recuerda lo que hicimos hace poco? Cada uno en su casa. Yo le pregunto, ¿no se sintió la presencia de Dios en su casa en el momento de la cena? Yo creo que sí, porque Dios no solo está aquí conmigo, no solo bendice esa transmisión, está en casa contigo y también va a estar cuando compartas la transmisión, va a estar con las personas a las que compartas esa transmisión, porque Dios no es un Dios de momentos, Dios no es un Dios de lugares, Él es el Dios de la iglesia y tú eres la iglesia. Así que Él es tu Dios. Hoy por fin se dan las condiciones para que expresemos nuestra fe de la manera correcta. No encerrándonos, sino saliendo a hacer luz en todo momento y en todo lugar. El edificio entonces no es importante, pastor. No, sí, el edificio es muy importante porque
será el lugar de entrenamiento, nuestro lugar de congregación, nuestro lugar de formación, nuestro lugar donde disfrutamos la amistad juntos. Yo disfruto mucho estar con todos mis hermanos en la iglesia y los extraño a todos. Y hoy que estuvimos en el templo sacando unas cosas, porque como les digo, tuvimos que entregar el templo, vamos a entregarlo y espero que nos ayuden algunos de ustedes en sus casas guardando algunas cosas. Hoy unos hermanos nos ayudaron con algunas cajas y entonces fuimos al templo a sacar unas cajas para guardar en una casa mientras conseguimos otro templo en el tiempo adecuado. Yo disfruto mucho de esa amistad y hoy que llegábamos ayer la veíamos tan vacía, tan sola. Ay, qué tristeza, ¿cierto? Qué dolor. Pero ese es nuestro lugar de congregación, lugar de disfrutar la amistad, la hermandad. Pero para salir a mostrarla afuera, no para quedarnos adentro. Miren, la misión no es adentro de las cuatro paredes, la misión es afuera. La misión no es llevar la gente a las cuatro paredes, la misión es llevarlas a Cristo en todos los rincones de la tierra. Por eso les pido que por favor oremos juntos y oremos a Dios. Que este tiempo de encierro nos ayude a redefinir lo que somos como iglesia, a redefinir lo que tenemos que hacer como iglesia, a alinearnos con los propósitos eternos de Dios. Volver a la esencia, volver al origen, que es espiritual. Amén. Vamos a orar juntos, amor. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este día precioso. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias a Dios porque continuamos adelante, continuamos siendo iglesia. Eso no lo puede quitar ningún coronavirus ni ninguna circunstancia. Tú y yo seguimos siendo la novia de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar entonces. Amado Rey de Reyes, te damos gracias, bendecimos tu santísimo nombre, te exaltamos esta noche maravillosa. Gracias por este tiempo que nos has permitido pasar como iglesia reunidos en diferentes partes del mundo, pero reunidos en tu nombre, Señor, creyendo que somos iglesia aún, que somos todavía esa novia que te espera y sabiendo, Dios, que la labor que nos has encomendado seguirá siendo hecha porque te amamos, Señor, porque aún estamos dentro de tus planes. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amado hermano, esta noche es una noche muy hermosa para mí, una noche muy especial porque sé que estamos todos unidos en la presencia de Dios. Pero ahorita, bueno, ustedes vieron una parte, pero quiero invitar a todos mis hermanos que están hoy aquí ayudándonos a esta transmisión para que usted vea un poquito de la Iglesia Cristiana Integral Hoy es Tiempo, que nos acompañó hoy en la transmisión. Venga Pipe, que usted ahorita no salió. Venga hermana Ludari, venga Sara. Vea, aquí se puede hacer uno en esta silla. Yo me hago aquí. Que Dios les bendiga a todos, es una bendición. Ellos son el equipo de comunicaciones, parte del equipo de comunicaciones. Hay otros que no están hoy aquí, pero que usted no se imagina cuánto ayudan. Gloria al Señor. Por eso aquí donde estamos nosotros somos iglesia. A donde usted está allá en casa, usted también es iglesia. Mire, aquí hay una buena representación y no cabemos en el set, pero todos somos iglesia de Cristo. Pastor, venga, hágase aquí como el del partido de fútbol y tome la selfie, pues. Tome la selfie para el hashtag. Ya nunca. Estamos desbaratando el set, sin desbaratar el set, por favor. Gloria. Que alguien le ayude. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Bueno, ¿ya?
Amén, gloria al Señor. Casi dañamos el set y todo, pero qué alegría, de verdad que alegra nuestro corazón ver un pedacito de la iglesia aquí con nosotros en esta transmisión. Recuerda suscribirte a nuestro canal, ahí abajito ponles me suscribo, suscribirme, activa las notificaciones y no te olvides que cuando pongamos el video fijo, ya aquí, no esta transmisión en vivo, sino el video que va a quedar aquí, transmítelo a otros, compártelo con otros. Y recuerda poner en tus redes sociales una foto, una selfie con tu familia, que esté ahí congregados y con el hashtag, ¿cómo es? ¿Cómo es el hashtag? La iglesia es donde tú estás. Ahí le vamos a dejar abajo la descripción del video. No se preocupe, todos tenemos tapabocas, sino que para la foto no lo quitamos, pero todos teníamos tapabocas. Que Dios les bendiga a todos. Recuerden nuestra emisora virtual. Recuerde que hay también un correo electrónico al cual puedes escribir tu petición, una línea internacional a la cual nos puedes llamar. También recuerda que si quieres hacer alguna donación, ahí están los datos para que lo hagas. Y sobre todo recuerda que te esperamos y te amamos, que somos iglesia, amén, que seguimos siendo la iglesia de Cristo y lo seremos hasta la eternidad. Dios te bendiga, un abrazo fuerte para todos. Ahí a todos les dicen, Dios te bendiga. Amén, Dios te guarde.